Hoy, en Palabra y Vida, es importante entender que la Biblia es muy lineal. La Biblia es una línea histórica, en donde a lo largo de los siglos se ha ido viviendo cómo la revelación ha sido progresiva. Y hay una linealidad. Y puede uno encontrar muchas maneras de encontrar desde el inicio hasta el final un común denominador en la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos es la alianza. El tema de la alianza uno lo encuentra desde Noé, ya cuando llega la palomita, la palomita con la rama y que acaba de llover y el arco iris, desde ahí hay alianza. Y las alianzas se van a ir definiendo cada vez más, y todas las alianzas del Antiguo Testamento quedan ya planificadas en la nueva alianza, en Cristo Jesús. Eso es una de las maneras. Así hay muchas otras. Es muy importante entender que en el Antiguo Testamento no todo es lineal, pero en el Nuevo Testamento sí. En el Nuevo Testamento hay un centro, y el centro del Nuevo Testamento es la persona de Jesucristo. Jesucristo es el centro del Nuevo Testamento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Él es el centro y Él es la plenitud del Antiguo Testamento. Es muy interesante ver la Biblia entera en clave promesa, cumplimiento. Y Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas que fueron dadas a Israel. Muchos personajes diferentes, muchos acontecimientos diferentes, todos ellos hablan de Jesucristo. Todos ellos tienen algo que ver con Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ver con el cumplimiento de todo cuanto estaba escrito en la ley, los profetas y en los escritos. Recuérdense que en el Antiguo Testamento son 3 grupos de libros, ¿no? La ley, la Torá, los Nebihim, los profetas, y Ketubim, los escritos. Tanakh. El Tanakh es la Biblia de los judíos. Y nosotros vemos en Jesucristo cómo Él cumple todo. Y cada personaje tiene una tremenda asociación con Él. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 5 de Romanos. En el 5 de Romanos, versículo 12, dice así, hablando de Adán. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ven? Dice así, estamos hablando de que el pecado está aquí, y está Adán, está Moisés, y dice, todos tienen una transgresión semejante. No hicieron todos el mismo pecado de Adán, no todo el mundo comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, cada uno su pecado. Pero el pecado de Adán pesó sobre toda la humanidad. Y el pecado de Adán entonces hizo que todos vivieran bajo el peso del pecado hasta la venida del que tenía que venir. Y Adán, en cierta manera, es una figura del que tenía que venir. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede ser figura uno que desbarató todo, que metió el lío en el mundo, con el que lo viene a resolver? Y precisamente sí, es así. Tienen una gran relación. Adán y Jesús son tan símiles que incluso en algunos momentos le van a llamar a Jesús el nuevo Adán. El nuevo Adán. Vamos a ir viendo esto, pero eso es un ejemplo para ver cómo las figuras del Antiguo Testamento tienen una gran asociación con Jesús. Una figura que tiene un simétrico destino. Adán, dice, capítulo 5, versículo 14 de Romanos, es figura del que tenía que venir. Figura, tipos. La palabra en griego, tipos, significa una especie de estatua. Tipos es una imagen, una estatua. Y nunca una estatua va a ser igual que el representado. Si a mí me hacen una estatua aquí, siempre yo seré mejor imagen
que la estatua, siempre. Nunca podrá ser la estatua mejor que el representado o cualquiera de nosotros. Quizás en la fotografía, ya en la de High Definition, ya está muy parecido. Pero en la imagen, el tipos, cuando es una imagen, la imagen nunca es perfecta. Nunca es plena. Y hay algo de que se asemeja y hay algo que se diferencia. El que tiene que venir también está en la Biblia varias veces. ¿Se acuerdan? Hay uno que estaba en la cárcel y le mandó a decir a Jesús, eres tú el que tenía que venir. Lucas 7:19 y Mateo 11:13. Juan Bautista mandó a decir, eres tú el que tenía que venir. Después también cuando Jesús habló del pan de vida, ese es el profeta que tenía que venir. Juan 6:4. Y en Hebreos 10:37, el que tiene que venir pronto. Ya pensando en un futuro, porque así como Jesús vino, Jesús vendrá. Y nosotros en el credo decimos, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por tanto, el que viene y el que ha de venir. El que tenía que venir y el que volverá otra vez. Muy bonito verlo de esa manera. Y entonces, cuando hay un tipos, hay una diferencia. Adán representa el pecado, Cristo representa la gracia. Eso es importante entenderlo. Y es una curiosa identidad y diversidad, en donde el segundo siempre se hace más pleno. Cristo siempre llena a plenificar. Otra manera de relacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento como un testigo de lo que Jesucristo vino a traer. Una manera es a través de personajes, que es como vamos a verlo en este curso, pero otra manera es a través de profecías. Porque si usted agarra Isaías, el profeta Isaías no es imagen de nada, porque nosotros ni siquiera sabemos cómo era Isaías. Pero sin embargo, Isaías sí escribió un montón de profecías. Por ejemplo, he aquí la virgen que está encinta y dará a luz un hijo. Eso no es un tipos, pero sí es una profecía. Y se puede entender, se puede estudiar, un día lo haremos también, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento que hablaba de Jesucristo. Eso sí que es rico, eso es un tema que es para un curso, un semestre entero. El cumplimiento de las profecías de Jesús. ¿Quién es el primero que hace un recuento de esto? El mismo Jesús. Por favor, abran el capítulo 24 de Lucas. ¿Se acuerdan en la pareja de testigos, de discípulos de Jesús, que iban en el camino con tristeza? Los discípulos de Maús iban caminando y de repente cuando les dijeron, ¿y qué le pasó? ¿Eres tú el único que no sabe lo que pasó aquí? ¿Y qué pasó? Y dice, ¿cómo nuestros sumos sacerdotes le condenaron a muerte a Jesús de Nazaret y nosotros esperábamos que él sería el que iba a liberar a Israel? Pero con todas estas cosas llevamos 3 días de esto. Y algunas mujeres nos muestran que nos han sobresaltado porque fueron de mañana al sepulcro y no vieron nada. No le vieron a él, desanimados. Y Jesús entonces dice, oh insensatos, versículo 25. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Ven, así que el primero que se interesó en explicar todo lo que había de Jesucristo en las antiguas, es el mismo, caminando con los discípulos de Maús. No solamente esto, los discípulos de Maús van corriendo a donde los apóstoles, y aquí vemos nosotros la aparición de Jesús en el capítulo 24, en el versículo 44. Estas son aquellas palabras de las que les hablé cuando estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. O sea que ese curso tiene que haber una invocación al Espíritu para que se nos abra la inteligencia y podamos entender esa riqueza
Porque en la medida que vamos descubriendo cuánto Jesucristo vino a cumplir, nos llena de alegría, nos llena de seguridad de que ese es el que tenía que venir. Qué belleza es saber esto, y por eso iniciamos buscando describir la diversidad, la identidad en cada personaje del Antiguo Testamento con Jesús. Aquí veremos 10 personajes: Adán, Abel, Abraham, Isaac, Jacob o Israel, que son el mismo, José, Moisés, David, Jonás y Job. Todos ellos son de una u de otra manera figura del que tenía que venir, y vamos a estudiar a lo largo de este curso. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas que se han dado al pueblo de Israel.